En un momento de la historia, el escritor A.W. Tozer, en el contexto de la persecución de la iglesia, escribió lo siguiente: el fuego de Dios no puede ser apagado por las aguas de la persecución humana. Y esa es una gran realidad en el pasado y en nuestros días. Ni siquiera la persecución humana podrá evitar que el plan de Dios se siga llevando a cabo en todo el mundo. Entre más cristianos son perseguidos, más se multiplicará el pueblo del Señor. Y es eso lo que veremos hoy en nuestra segunda parte de nuestro sermón, la iglesia bajo ataque. Y en el día de hoy vamos a estudiar los versículos 13 al 22 de Hechos capítulo 4. Y vamos a seguir en este escenario donde los apóstoles Pedro y Juan, recuerden que han sido aprendidos por predicar el evangelio, fueron puestos en la cárcel y presentados para un juicio. Y estos hombres llenos del Espíritu Santo proclamaron la palabra de Dios a las autoridades de Israel. Y en el día de hoy veremos esta segunda parte y veremos cómo estos hombres continúan llenos del Espíritu Santo y respondiendo con poder delante de las autoridades, poniendo el nombre de Dios bien en alto y exponiendo la misión encomendada, la proclamación del Evangelio a todas las criaturas. Y vamos a estudiar nuestra porción de hoy bajo tres pensamientos importantes. En primer lugar, veremos el asombro del ataque. Y esto lo vamos a hacer estudiando los versículos 13 al 14 de Hechos 4. Luego, en segundo lugar, vamos a ver la amenaza y la liberación del ataque. Y lo haremos considerando los versículos 15 al 18. Y en tercer y último lugar, veremos la defensa de Pedro en medio del ataque y lo haremos considerando los versículos 20 al 22. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar esta maravillosa porción de la Escritura. Y mi deseo el día de hoy es que el Señor aliente nuestros corazones y que nuestros corazones se puedan encender con gran pasión por la misión de Cristo. Vamos a estudiar en primer lugar el asombro del ataque y leamos los versículos 13 al 14 de Hechos capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, las autoridades de Israel estaban impactados de cómo un pescador galileo e iletrado hablaba de esta manera a las autoridades de Israel. Cuando el texto dice que eran hombres sin letra, la idea que transmite es que eran hombres sin preparación rabínica. Estos eran hombres que no habían sido entrenados por algún rabino conocido o por alguna escuela rabínica famosa en aquella época. Para enseñar de esta manera, como estos discípulos los estaban haciendo, se requería capacitación por parte de algún rabino y la autorización de alguna escuela teológica. Y estos hombres no tenían ni lo uno ni lo otro. El maestro de estos hombres había sido Jesús, quien es el maestro de maestros, el mejor teólogo de todos. Las personas cuando escuchaban a Jesús decían que éste hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Así que este mismo asombro que las personas experimentaron al escuchar la predicación de Jesús, este mismo asombro estaba siendo experimentado al escuchar a los discípulos de Jesús. Estos discípulos habían aprendido muy bien de su maestro Jesús, quien había estado con ellos enseñándoles por 3 años. Los líderes religiosos de Israel querían acabar con Cristo, pero no se dieron cuenta que en lugar de acabar con Cristo y su mensaje, este Cristo se había multiplicado, se había clonado, por así decirlo, en la vida de cada uno de sus discípulos. Miren lo que dice el verso 14 de Hechos 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Así que los miembros del Sanedrín están perplejos, están atónitos, están asombrados. ¿Por qué? Porque en realidad no tenían un caso para acusar y condenar a estos hombres. Frente a sus ojos tenían la evidencia, y la evidencia de todo esto no solamente era el mensaje proclamado por estos hombres, sino este hombre que había sido cojo de nacimiento, que estaba frente a ellos saltando y alabando a Dios. Esta era una evidencia que los líderes de Israel no podían negar. Estaba frente a sus ojos, hermanos. En pocas palabras, los acusadores
En este texto no tenían nada que decir. Jesús cumplió la promesa que les había hecho a sus discípulos. Y esa promesa hecha en Lucas capítulo 21, versículo 15, la vemos cumplida en esta porción de Hechos capítulo 4. Leamos juntos Lucas capítulo 21, versículo 15. Dice el texto, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos a los académicos de Israel, tenemos a los poderosos de Israel, tenemos a las autoridades de Israel, los cuales tienen que guardar silencio ante el argumento contundente y la evidencia contundente que están presentando los discípulos en este juicio. Lo sumamente increíble, hermanos, porque estos hombres están usando las armas de este mundo para atacar a la iglesia. ¿Cuáles son las armas que tenían a su favor, humanamente hablando, estos líderes religiosos? Pues en primer lugar tenían poder religioso, pero también tenían poder político. Adicional a eso tenían poder de dinero y adicional a eso tenían una gran cantidad de amistades poderosas que los respaldaban. Esas son las armas que usa este mundo para atacar a la iglesia. El poder político, el dinero y sus amistades para atacar a la iglesia y su mensaje. Pero a pesar de todas esas armas usadas por estos líderes religiosos, no podían callar a estos discípulos, a estos hombres iletrados y pescadores, pero quienes estaban llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo. Y ante eso nada ni nadie se puede oponer. Así que en primer lugar hemos visto el asombro que genera en la vida de estos líderes religiosos al escuchar a estos discípulos y al ver la evidencia. Así que en segundo lugar veamos la amenaza y la liberación del ataque. Esta escena continúa. Este episodio no ha terminado, apenas comienza. Y mire cómo lo exponen los versículos 15 al 18 de Hechos 4. Entonces les ordenaron las autoridades religiosas a los discípulos que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y dice el verso 16, esto lo hacían diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La corte se siente desorientada y necesita un tiempo para reflexionar. Fue tan grande el impacto que produjo la evidencia y la predicación de estos hombres que tuvieron que reunirse aparte. Estaban atónitos, estaban asombrados, desorientados, desubicados. Estaban tan desubicados que tuvieron que realizar un receso para realizar una consulta entre ellos para ver qué iban a hacer con estos hombres iletrados y del vulgo. Los apóstoles y el mendigo tuvieron que salir del recinto mientras estos hombres consultaban para saber qué iban a hacer con ellos. Y Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, usa un verbo interesante al final del verso 15 y dice que estos líderes religiosos en privado conferenciaban entre sí. Y esta palabra, este verbo conferenciar que usa Lucas, indica que esta reunión privada tardó bastante tiempo. Tuvieron que dedicar mucho tiempo para saber qué hacer con estos hombres. Esto fue algo que sin duda alguna estremeció a los líderes de Israel. Miren cómo lo declara el verso 16 de Hechos 4, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Hermanos, esta pregunta realizada aquí indica perplejidad de parte de los líderes religiosos, pero no solamente indica perplejidad, sino incapacidad para actuar. Ellos se sentían incapacitados y perplejos, no saben qué hacer, ellos tienen que hacerse la pregunta, no hay evidencias que puedan condenar a los discípulos. Hay una predicación fervorosa, un argumento poderoso el que estos hombres han presentado, así que no saben qué hacer. Recuerden la promesa de Cristo. Yo os daré palabra y de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, no sabían qué hacer para poder seguir llevando a cabo sus planes malvados.
La maldad era algo que caracterizaba a estos hombres y están usando su poder para seguir llevando a cabo su maldad, pero tienen una duda, no saben cómo llevar a cabo sus planes malvados. Definitivamente estos hombres pescadores llenos del Espíritu Santo se volvieron una piedra en el zapato para los líderes de Israel, de la misma manera como Jesucristo el Mesías se volvió un obstáculo para ellos. Y la duda de ellos venía debido a lo siguiente. Porque si estos líderes religiosos castigaban a estos hombres por este milagro realizado, significaría despertar la furia del pueblo. Porque estos hombres habían hecho bien a este hombre. Y el pueblo había sido testigo del poder de Dios. Y más de 5,000 personas habían venido a la fe. Y la duda de ellos también venía porque si soltaban a estos hombres, esto significaba perder prestigio de parte de estos hombres poderosos para terminar ganando vergüenza y derrota, y ellos no lo querían experimentar. Y dice el verso 17 de Hechos 4, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, esto es lo que dicen los líderes religiosos, amenacémosle, infundir el miedo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El problema de estos líderes religiosos no son Pedro y Juan, para nada. El problema de estos líderes religiosos era el nombre que Pedro y Juan anunciaban, o sea, el nombre de Cristo. ¿Recuerdan lo que les decía en mi sermón del domingo pasado? Los hombres aborrecen a la iglesia porque aborrecen a Cristo. La razón de este rechazo es un aborrecimiento a Dios mismo y a la obra redentora en su Hijo Jesús. Hermanos, la meta de estos hombres poderosos y malvados era silenciar el mensaje que estos hombres proclamaban. Es como si estos hombres dijesen, sin duda alguna tenemos pruebas reales frente a nosotros de que cosas sobrenaturales están sucediendo entre ustedes. No se puede negar el poder, el despliegue de poder que se está dando entre ustedes. Pero, es como si ellos dijeran, pero aunque reconocemos eso, de ninguna manera permitiremos que ustedes sigan anunciando la salvación en el nombre de Jesucristo. No lo vamos a permitir. Así que vamos a usar nuestro poder para infundir miedo. Alguien decía que muchos hombres hoy gobiernan más con el miedo que con cualquier otra arma. Es como si estos hombres dijesen, si ustedes no se callan, si ustedes no guardan silencio con respecto a este nombre, haremos con ustedes lo mismo que hicimos con su líder hace unos meses. ¿Y qué fue lo que hicieron con el líder de estos discípulos, con nuestro Salvador? Lo persiguieron y lo asesinaron como si fuera un delincuente. Es como si ellos le estuvieran diciendo, si ustedes no se callan, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con Jesús. Los vamos a perseguir y los vamos a matar. Y es como si estos hombres dijesen, nosotros preferimos que dejen a los enfermos como están, aunque esto implicara sufrimiento para todas las personas enfermas. ¿Por qué? Porque permitirles sanar a estos discípulos implicaría que hablen de Cristo y no queremos que se mencione ese nombre. Recuerden que los discípulos no andaban sanando por sanar, ni haciendo campañas de sanidades, ni nada que se le parezca. Eso no se concibe en la palabra de Dios. Lo que ellos entendieron era que los milagros confirmarían su mensaje. Para los discípulos lo más importante era la predicación de la palabra de Dios. Recuerden, los milagros no producen fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ellos, para evitar que ellos prediquen, incluso ellos, si tienen que preferir dejar que sigan sanando a personas, lo van a hacer. Y estos hombres odian tanto a Cristo que incluso se rehúsan a mencionar su nombre. Le dice, les prohibimos hablar este nombre. Así llaman al Mesías, al Salvador del mundo, este. Y esto mismo sucede el día de hoy, mis hermanos. La situación no ha cambiado. La iglesia sigue siendo perseguida y atacada con cada una de las ideologías perversas que se promueven hoy.
la ideología de género, el homosexualismo, la distorsión de la feminidad bíblica a través del feminismo. Hoy en día se está marchando para que se apruebe la pedofilia. Este es el mundo tan perverso en el que nos ha tocado vivir. Los abortos son enormes en el día de hoy. ¿Y este ataque es contra quién? Es un ataque contra la gloria de Dios. Este es un ataque contra el diseño de Dios. Entiéndanlo. Hoy en día, ¿por qué se quiere callar a la iglesia? Hace unas semanas, una multitud de personas quemó una iglesia en Mississippi porque se estaban reuniendo en cuarentena. Semanas después, poquito tiempo después, comienzan las protestas por el asesinato de un hombre de color. Y ahora nadie está reclamando nada ni está criticando lo que se está haciendo. ¿Dónde están aquellos que quemaron esta iglesia porque se estaban reuniendo al nombre de Cristo? ¿Dónde están aquellos que ahora ven estas gran aglomeraciones en estas protestas? ¿Por qué aquí nadie dice nada? ¿Sabes por qué? Porque hay un rechazo a la iglesia de Cristo abiertamente y de manera sutil. Y lo más peligroso y lo más triste de esto es que el cristiano no está discerniendo esta realidad. Qué triste eso. Hay un aborrecimiento al nombre de Jesús. Eso sucede hoy. Nuestra sociedad ha sacado a Dios de las escuelas. Nuestra sociedad ha sacado a Dios de las universidades, de las fuerzas policiales y militares. Los ha sacado de todo lugar. Y todavía nuestra sociedad se pregunta ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué tú crees que va a suceder si sacas al Creador del cielo y de la tierra? El que realmente nos puede decir qué es lo bueno y lo malo, quien realmente nos da y nos presenta su verdad absoluta. ¿Qué crees que sucederá si sacamos a Dios de la ecuación? Hoy en día queremos culpar a Dios de aquellas cosas de las que nosotros, los seres humanos, somos responsables. Queremos sentar a Dios en el banquillo y juzgarlo por aquellas cosas de las que nosotros tenemos la culpa. Este mundo aborrece a Dios y por lo tanto aborrece a la iglesia. Hermanos, ¿tú crees que puedes sacar a Dios de todo lugar y todo seguirá normal? Mira a tu alrededor y encontrarás la respuesta. Como bien decía un siervo del Señor, el mundo quiere que usted haga el bien, pero sin mencionar a Cristo. Haz todo el bien que quieras, haz obras sociales, pero eso sí, no nos menciones el nombre de Cristo. Ese es el rechazo que el mundo tiene hoy a la persona de nuestro amado Salvador. Así que el problema con esta gente no son Pedro y Juan. El problema con estos líderes de religiosos de Israel era Cristo, es Cristo. Y de esa manera llegamos a nuestro tercer punto. Hemos visto, en primer lugar, el asombro en medio del ataque. Esa es una de las realidades que hemos podido observar hasta este momento. Hemos visto también la amenaza y la liberación en medio del ataque. Y en tercer lugar, veamos la defensa de Pedro en medio del ataque. Y aquí pasaremos un poco de más tiempo. Y esto lo vamos a ver en los versículos 19 al 22 de Hechos 4. Dice nuestro texto, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Ellos tenían que dar una respuesta ante la amenaza y la prohibición. Juzgad si es justo delante de Dios, quien es la autoridad final, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, de nuevo, mira esto, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años en esta condición. Pedro y Juan inmediatamente reaccionan ante el veredicto de las autoridades. Y con mucha firmeza, llenos del Espíritu Santo y llenos de convicción, apelan a la autoridad más alta que gobierna tanto a los miembros del Sanedrín como a ellos mismos. Y esa autoridad máxima es Dios, uno que gobierna por encima de todo y de todos. Los apóstoles apelan a Dios y desafían al tribunal de Israel a examinar su veredicto para ver si está conforme con la ley de Dios o no.
Los discípulos con esta declaración se estaban jugando a la vida. ¿Qué crees que les sucedería cuando ellos retan de esta manera a las autoridades religiosas? Mira, muchos quizás cristianos hoy, o que se llaman a sí mismos cristianos, sean expuestos, llegan a ser expuestos de esta manera, lo cual implicaría la muerte misma. Yo no estoy seguro que responderían de esta manera. Y quizás algunos dirían, claro que sí. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y respondería con total valentía. ¿Seguro? Si ahora mismo están llenos de pánico muchos cristianos con un virus que tan solo tiene una tasa de mortalidad del 3%. Quiere decir que si aún Dios permitiera que yo o cualquier otro se contagiara, tengo el 97% de probabilidades de vivir. Y a pesar de eso nos tienen pánico a muchos. Obviamente yo no estoy llamando aquí a la imprudencia ni nada de eso. No me malinterpreten, pero es una realidad que no podemos ocultar. ¿Qué tal si esto fuera mayor? ¿Saben cuál era la tasa de probabilidades de que los apóstoles murieran luego de esta declaración? No una tasa del 3%, sino del 100%. Y sabes que a pesar de eso, hablaron con total valentía, sin importar que esto le llevara a perder la vida por la causa de Cristo. ¿Y saben por qué a ellos no les importaba perder la vida en este momento? Porque ellos habían rendido su vida a Cristo. Para ellos el vivir era Cristo, ya no se pertenecían a sí mismos. Ellos sabían que la muerte más bien abriría una puerta, los llevaría cargados al paraíso, a los brazos de su Señor. Miren, hermanos, estos hombres no tenían nada de cobardes. Estos discípulos eran valientes y eso es algo característico en la iglesia apostólica. Era una iglesia con muchas adversidades. Era una iglesia que se estaba derramando sangre de hombres inocentes. A cada momento asesinaban a un cristiano, como sigue sucediendo hoy. No olviden las cifras que les di el domingo pasado. 8 cristianos mueren al día por su fe. Quiere decir que mientras yo estoy predicando este sermón, 8 hermanos nuestros ya han muerto. ¿Entienden eso? No había nada de cobardía. Y hoy en día la cobardía tiende a tomar diferentes matices, diferentes disfraces. Hoy en día la cobardía se disfraza de amor. No, yo no hago esto, es por amor a aquello. Hoy incluso la cobardía se ha disfrazado de prudencia. Nunca habíamos sido tan prudentes como lo estamos haciendo ahora. Y muchas veces no hemos sido tan prudentes con las cosas del Señor. Estos hombres entregaron su vida a Cristo. La muerte abriría una puerta para ellos al paraíso. Ellos no se pertenecían a sí mismos. Sus vidas le pertenecían al Salvador. Alguien decía, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todos quieren ir al paraíso, pero nadie quiere morir. Y obviamente yo no te estoy llamando a que ames a la muerte ni nada de eso, ni que tengas una actitud fatalista. No, Dios me guarde de eso. Pero realmente los creyentes entendían que realmente el mayor valor lo tiene Cristo en lugar de nuestras vidas. Y nuestras vidas ya fueron entregadas a Él. Mi vida le pertenece a Él. Por eso ellos no tenían razón o no tenían miedo a perderla. Y yo creo que la razón por la que muchos hoy tienen pánico a morir no es porque tengan pánico a la muerte, aunque quizás la pueda tener. Pero yo creo que la razón mayor por la que muchos hoy tienen miedo a enfrentar su vida por honrar el Evangelio es por la sencilla razón de que aman mucho este mundo y no se quieren ir de aquí. Pero estos discípulos habían rendido su vida a Cristo. Ellos valoraban a Jesús, a su Salvador, por encima de sus propias vidas. O como bien dijo un siervo del Señor, un verdadero discípulo de Cristo, escuchan bien, rinde todo al Evangelio y entrega cada momento, cada oportunidad y cada recurso a la misión de Dios. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo se toma muy en serio lo que significa ser cristiano. La obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres. Es lo que Pedro y Juan están diciendo aquí. Este texto nos enseña, mis hermanos, que la obediencia a las autoridades de este mundo no es absoluta. La obediencia a las autoridades de este mundo es limitada. Miren lo que dice el verso 20 de Hechos 4, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Estos discípulos habían visto a Cristo crucificado y resucitado, y esto era tan glorioso que no lo podían callar. ¿Quién podrá callar algo tan majestuoso? Estos hombres no podían cerrar su boca. ¿Y saben qué es lo impactante de esto, mi hermano, tú que me ves y me escuchas? Que en aquel momento tenían que presionar a la iglesia para que se callara. Y hoy, en el siglo XXI, tenemos que presionar a la iglesia para que hable. Decía Albert Mohler, a veces somos tentados a hablar cuando tenemos que callar. Y somos tentados a callar cuando realmente tenemos que hablar. Hermanos, cuando el profeta Daniel, quien estaba preso en Babilonia, se le exigió adorar a la imagen de Nabucodonosor y negar la adoración a Jehová su Dios, Daniel no obedeció esa ley propuesta por el rey. ¿Por qué? Porque la obediencia a las autoridades no es absoluta. Cuando a Daniel se le pidió que no orara a su Dios, ¿saben qué fue lo que hizo Daniel cuando se le pidió que no orara a su Dios? Él lo hizo públicamente, para que todos lo vieran, aunque esto pusiera en peligro su propia vida. Necesitamos más hombres y mujeres hoy como Daniel. La obediencia a las autoridades de este mundo no es absoluta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no, pensemos a las parteras en Egipto. Ellas se negaron a obedecer el decreto de Egipto de matar a los niños de Israel. Muchas leyes que son aprobadas por los hombres hoy son reprobadas por Dios. Ninguna de las leyes que establezcan los hombres hoy pueden llevarnos a violar la máxima ley, la máxima autoridad que es la ley divina. Cuando esto pasa, los creyentes tienen todo el respaldo de Dios y el llamado de desobedecer cualquier ley que los lleve a desobedecer la ley de Dios, aunque ésta sea abiertamente amenazante o sutil. Por eso ruego al Señor que la iglesia pueda discernir los tiempos. Verso 21. Ellos entonces les amenazaron, de nuevo usando su poder para infundir miedo, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había de hecho. Los amenazaron. Hermanos, el miedo es una de las armas que usan los poderosos para oprimir a los hombres. Muchos en nuestro mundo, en nuestro país, en el mundo entero, están siendo esclavizados, encerrados por el miedo. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, un libro que consiste en una serie de 31 cartas en las que un demonio llamado Escrútupo, el asistente del padre de las profundidades, o sea, Satanás, le enseña a su inexperto sobrino Orugario a tentar a un joven que se acaba de convertir al cristianismo. En eso consiste el libro y esas cartas que simbolizan esa tentación que promueve o que trae Satanás a un joven cristiano. Y la misión principal de estos demonios en este libro de C.S. Lewis es evitar a toda costa que el joven cristiano rinda su vida a quien ellos llaman su enemigo, y ese es Cristo. Y en una de esas cartas, C.S. Lewis, hablando de cómo el miedo tiende a acechar más que cualquier arma, miren cómo lo ilustra y presta atención. Aquí pregunta el sobrino inexperto a su tío Satanás: ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? Y responde Satanás: por el miedo. Ah, sí, excelente estrategia, vieja y siempre actual. ¿Pero de qué tenían miedo?, pregunta el sobrino inexperto a su tío Satanás. ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Miedo al hambre? Y responde Satanás: no, miedo a enfermarse. Y responde el sobrino inexperto: ¿pero entonces nadie más se enfermaba en esa época? Y responde el tío: sí, se enfermaban. Y responde el sobrino: ¿nadie más moría? Sí, morían. Pero no había cura para la enfermedad. Había.
Y responde el sobrino, entonces no entiendo. Y responde Satanás, como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costaba su afecto. No se abrazaban ni saludaban. Esto fue escrito hace muchísimos años, muy parecido con la realidad. No tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados, siendo impedidos de ganarse el pan. Se sentían afortunados de no poder salir a trabajar. Miren esto. Y sigue diciendo, su inteligencia, un día la prensa decía una cosa y al día siguiente se contradecía, como pasa hoy, las incongruencias, y aún así se lo creían todo. Su libertad, dice C.S. Lewis en este libro escrito hace muchos años, no salían de su casa, no caminaban, no visitaban a sus parientes. Eran un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Aceptaron todo, dice Satanás, siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables un día más. Ya no tenían la más mínima idea de que Él y solo Él es quien da la vida y la termina. Fue así tan fácil como nunca había sido. Esto es lo que dicen, se habían centrado tanto en el miedo, se habían dejado tanto atrapar que incluso no usaban su inteligencia, aun cuando habían evidencias ante sus ojos de las incongruencias y contradicciones aún de los medios de comunicación. Y dicen, se olvidaron incluso que solo Él, hablando de Dios, da la vida y la termina. Y dice, fue tan fácil como nunca había sido. Los engañó y los presionó. Los llevó a olvidarse incluso del obrar de Dios solo con el miedo. Y es eso lo que estaban haciendo estos líderes de Israel, tratando de infundir miedo a los discípulos. Pero ¿saben qué? Una iglesia valiente nunca será atemorizada, porque esto no le funcionó. Lamentablemente a hoy muchos sí están siendo presionados por el miedo. Esto no es lo que vemos en la iglesia apostólica. Vemos una iglesia valiente que atesora a Cristo por encima de sus propias vidas. Bien decía un siervo del Señor, gente con convicciones como estas, como la que tenían los discípulos, no es gente amedrentada. Las personas que tienen pánico a la muerte, dice Miguel Núñez, son personas fáciles de amedrentar. En nuestro texto, los que tienen poder, humanamente hablando, o sea, los líderes religiosos, están amedrentados. Y los que no tenían poder, humanamente hablando, o sea, los discípulos, están llenos de valentía. Qué ironía, ¿verdad? Y todo esto se debe a que estaban llenos del Espíritu Santo, controlados por la palabra del Espíritu Santo. Y dice nuestro texto, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Este es el propósito. Esto es lo que debe ocurrir cuando el pueblo, las personas, ven a la iglesia obrando con poder, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cristo les había dicho en Hechos capítulo 1, den a conocer mi nombre hasta lo último de la tierra. Que todas las naciones se alegren en Cristo, que todas las naciones conozcan al Salvador, que todas las naciones vengan en arrepentimiento y fe para que sus pecados sean borrados. Ese es el mandamiento que Cristo había dado, pero los líderes religiosos les están diciendo, no hablen de ese nombre. Y Cristo les está diciendo, hablen de mi nombre. ¿A quién crees tú que estos hombres van a obedecer? Las autoridades, los gobernantes de aquel momento le decían, a la iglesia, cállense, no hablen. Pero la iglesia recordó que Cristo le dijo, no, hablen, den a conocer mi nombre. Hermanos míos, debemos comprometernos con la misión de Cristo. ¿Por qué hablamos tan poco de Cristo hoy? ¿Cuál es la razón? No obedecer a la gran comisión es un acto de rebeldía contra aquel que derramó su sangre por nuestros pecados y nos libró de la tiranía del pecado para reconciliarnos con Dios.
Cada vez que nos resistimos o nos rehusamos a exponer el Evangelio de Cristo a toda criatura, quiero decirte que es un acto de rebeldía contra aquel que derramó su sangre y dio su vida hasta la última gota por tus pecados. ¿Quién podrá resistirse a proclamar y hablar de un nombre tan maravilloso y tan glorioso y de una salvación tan estupenda como la que fue ofrecida a través de Cristo? ¿Quién podrá resistirse? Nosotros deberíamos anhelar que más iglesias sean plantadas en todo lugar, que más misioneros sean enviados a todo lugar, que más iglesias sanas estén proclamando el Evangelio en todo lugar. Hermanos, si no estás apasionado por la misión de Cristo, estás en graves problemas. Todo creyente debe ver y caminar este mundo con ojos de misioneros, buscando siempre una oportunidad para dar a conocer el nombre de Cristo. Los discípulos, a través de este mensaje, están reconciliando al mundo a su alrededor con Dios. Y ese fue el ministerio que se nos dio, decía Pablo, el ministerio de la reconciliación, en llamar a los hombres a abandonar ese mundo de oscuridad y a entender que en Cristo encontrarán el perdón de sus pecados, a reconciliarse con Dios y a obtener la vida eterna. Llamar a los hombres a reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento y la fe sigue siendo nuestra misión el día de hoy. Que la gracia de Dios nos acompañe y que cada uno se pueda apasionar por la misión de Cristo, aunque esto represente persecución y rechazo. No olvides, el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta lo último para acompañarnos en llevar a cabo esta misión tan gloriosa. No seamos cobardes. Recuerda que los cobardes no heredarán el reino. Seamos hombres y mujeres que encuentran su fortaleza, su poder y su valentía en Cristo Jesús.